Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta y última entrega de Euskadi Pregunta, un programa especial que hemos realizado con motivo de las próximas elecciones al Parlamento el próximo 21 de octubre. Miles y miles de vascos nos han seguido durante estos 3 capítulos anteriores. Queremos darle las gracias, Eskerrik asko, por los datos de audiencia y por el respaldo que nos han mostrado, y también esperamos hoy contar con su confianza. También quiero dar las gracias especialmente a los ciudadanos que nos han acompañado y a los 30 ciudadanos que hoy se encuentran aquí con nosotros en nuestros estudios de Miramón. Gabón, buenas noches. Desde luego, sin ustedes este programa hubiese sido imposible. También quiero dar las gracias a todas esas personas que desde su casa, a través de la red, a través de internet, nos han mandado las preguntas. Ya hemos seleccionado las últimas preguntas de esta noche porque el plazo para entregarlas ha finalizado a las 6 de la tarde. Pero esta noche, en este último programa, el protagonista es el candidato al Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco. Esta noche Euskadi pregunta a Íñigo Urkullu. Íñigo Urkullu Rentería es el candidato al Lehendakari en representación de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Casado y con 3 hijos, nació en Alonsotegi, Vizcaya, aunque actualmente reside en Durango. Sus grandes aficiones son la montaña, andar, la bicicleta y la docencia. Diplomado en Magisterio y Filología Vasca, es profesor funcionario de carrera en excedencia. Urkullu se afilió al Partido Nacionalista Vasco con 17 años. Ha sido miembro de EGI, las Juventudes del PNV, director de Juventud de la Diputación Foral de Vizcaya, parlamentario vasco, presidente del Bizkai Buru Batzar y en la actualidad es el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV. Estamos despiertos, estamos comprometidos. Compromiso con Euskadi y para Euskadi. Con proyecto, con convicción, con ilusión. Bajo el lema Euskadi Aurrera, Íñigo Urkullu es el candidato por el Partido Nacionalista Vasco al Lehendakari de cara a la cita electoral del 21 de octubre. Nada ni nadie va a detener la voluntad de este pueblo. Euskadi Aurrera. Íñigo Urkullu, Gabón, ongi etorri. Gabón, Eskerrik asko. Bienvenido. No sé si ha visto los programas anteriores. ¿Qué le parece este formato? No, me parece un formato muy interesante. Espero que nos enriquezcamos mutuamente, el público asistente que me pueda preguntar, que yo pueda satisfacer las preguntas con las respuestas que pueda ofrecer, satisfacer las inquietudes que puedan tener, y espero que los y las televidentes también queden satisfechos. Señor Urkullu, le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho en programas anteriores a los candidatos al Lehendakari. ¿Se ve usted como el próximo Lehendakari? No, de momento me veo como candidato. Vamos a trabajar por ganar las elecciones el próximo 21 de octubre y después de los resultados electorales veremos, pero hoy por hoy soy candidato. Bueno, vamos enseguida a dar paso a nuestros 30 ciudadanos con sus preguntas. Rápidamente vamos a recordar el mecanismo del programa. Son 90 minutos, 30 ciudadanos que han elaborado 3 preguntas, de la cual han seleccionado una para el programa de esta noche. La han realizado ellos libremente esa pregunta. Evidentemente esa pregunta, lo insistimos, lo recalcamos, no la conocen los candidatos que están pasando por nuestro programa. El candidato tiene como máximo 3 minutos para responder, para que podamos administrar bien el tiempo y nos dé tiempo a que todos los ciudadanos comenten sus preguntas. Son 30 ciudadanos que han sido elegidos por una empresa de consultoría externa, Bildarte, y bueno, cada 5 preguntas lo que haremos es abrir la puerta a internet para leer alguna de las preguntas que nos han llegado a través de la red. ¿Preparado, Íñigo Urkullu? Preparado. Pues empezamos ya. El primero en preguntar esta noche es Fernando Cuesta. Tiene 53 años, es de Gasteiz y es trabajador del metal. Gabón, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. Bueno, señor Urkullu, con la crisis que todos estamos padeciendo, ¿serán claros y apostarán por acotar el número de representantes públicos en las instituciones, tanto diputaciones, parlamento como ayuntamientos? Porque yo creo que tenemos la impresión los ciudadanos de que los errores de nuestros representantes siempre los pagan los mismos, y por eso quiero resaltar esta cuestión. Comparto con usted esa preocupación y más, además, me solidarizo, si cabe, con su situación personal. Pero comparto con usted la preocupación que la ciudadanía tiene en relación a cómo gestionamos esta situación de crisis. Y quienes primero tenemos que dar ejemplo somos los que pretendemos gobernar, los que dirigimos los designios de nuestro pueblo,
los que nos dedicamos a la política, somos los que tenemos que practicar con el ejemplo. Y en este sentido yo quiero insistir en lo que son nuestras preocupaciones, las preocupaciones de crecimiento económico, de hacer frente a esta crisis mediante la generación de actividad económica y de redistribuir la riqueza que se genere de esa generación de actividad económica. Somos conscientes del tiempo que nos toca vivir y, por lo tanto, a mí, en relación a mi candidatura al Lehendakari, soy consciente de que voy a tener que apretarme el cinturón y que voy a tener que practicar con el ejemplo, ajustar el cinturón. Me comprometo a hacer recortes en la administración, recortes de la propia administración, hacer el traje a medida de la propia administración. Fran Ruiz tiene 35 años, es de Portugalete y es investigador. Gabón. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Mi pregunta es la siguiente. En una Europa unida, el ánimo de independencia puede dejar al País Vasco aislado frente a los futuros retos comunes de los países que componen la actual Unión Europea. ¿Cómo afrontaría su partido este aislamiento y cómo explicaría a sus votantes las consecuencias que estarían asociadas a una hipotética independencia de Euskadi fuera de Europa? Es más, ¿expulsaría a los que no tienen raíces vascas? Muchas gracias. Gracias a usted. No, nuestro proyecto, nuestro programa de Partido Nacionalista Vasco es Euskadi Nación Europea. Hemos aprobado un documento político que precisamente es Euskadi Nación Europea hace escasamente 9 meses en una Asamblea General y es lo que da pie también a lo que es el apartado político de cuál es nuestra aspiración también de cara a estas próximas elecciones autonómicas en las que la prioridad para nosotros es la crisis económica. Nosotros creemos en Europa y queremos más Europa, no menos Europa. Por lo tanto, no queremos estar fuera de Europa, el Partido Nacionalista Vasco. Y yo, como Lehendakari, no quiero que los ciudadanos y ciudadanas, si soy elegido Lehendakari, los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas estén fuera de Europa. Y, desde luego, no cabe en mi diario político la exclusión, en ningún momento. No cabe la exclusión ni cabe la imposición. Y creo que todas las personas que viven en Euskadi, que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que viven, trabajan o no trabajen, que viven en Euskadi, sean originarias, sean autóctonas o sean venidas desde fuera, son vascos y vascas. Y espero que así se sienta. Bueno, vamos a buen ritmo, vamos con la tercera pregunta de la noche. Irune Martínez tiene 43 años, es de San Sebastián y funcionaria. ¿Cuál es su pregunta? Gabón, África, Gabón, Urkullu jauna. Gabón. Bai. El próximo 21 de octubre los ciudadanos van a emitir su voto eligiendo libremente así a quien quieren que gobierne y les represente en el Parlamento Vasco. ¿Piensa usted que debería gobernar la fuerza o la formación política o coalición más votada, respetando así la voluntad expresada por la mayoría de los votantes? Lo lógico cuando no se tiene mayoría absoluta y en la comunidad autónoma en unas elecciones al Parlamento Vasco nunca ha habido mayoría absoluta y creo que tampoco en esta ocasión, el próximo 21 de octubre, habrá mayoría absoluta para nadie. Lo lógico es que el primer partido, el partido que gane las elecciones, hable con el segundo, después con el tercero y después con el cuarto. Eso es lo que nosotros hemos hecho todavía hace 3 años y medio, al inicio de esta legislatura autonómica. Hablamos con el segundo, habiendo ganado las elecciones. Esto es lo normal y esto es a lo que me comprometo en el caso de que sea la lista más votada, la del Partido Nacionalista Vasco, y yo tenga que abrir el proceso de conversaciones y de negociaciones. Yaione Ordorica tiene 34 años, de Bilbao, es abogada. Opa, Gabón. Gabón, bye. Sabiendo que una gran infraestructura como es el TAV supone un gasto enorme en un momento como el actual, que su construcción no ha sido consultada a las y los ciudadanos de aquí y que apenas vamos a poder utilizarlo dado su precio, ¿cómo es que su partido apuesta por ellas y no por una mejora, una renovación de las infraestructuras que ya existen y que además unen a los pueblos de Euskal Herria y no solo las 3 capitales? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Yo creo que todo es compatible, y no solamente que todo es compatible, sino que además creo que las instituciones vascas durante estos 30 años han venido haciendo una labor de mantenimiento y de mejora de todas las infraestructuras, cada una en su ámbito competencial. Infraestructuras viarias, en el caso de las diputaciones no tenemos nada más que ver las carreteras que hoy tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa, infraestructuras ferroviarias. Recuerdo además que no tenemos las competencias todas de lo que son la red ferroviaria. Y en caso concreto del tren de alta velocidad, mire, nosotros venimos peleando desde hace muchos años por algo que es competencia del Estado. No es competencia vasca, es competencia del Estado. Y siendo competencia del Estado, nos hemos encontrado con que hace 20 años llegó el tren de alta velocidad a Sevilla. Hace 20 años. Y creo que Euskadi está más cerca de Europa que lo que está Sevilla de Europa. Y sin embargo, nosotros nos vemos, creo que necesitados
de esa articulación entre las tres capitales vascas. El tren de alta velocidad va a articular la relación entre las tres capitales vascas y nos va a abrir al mundo. Y apostamos por un sistema, además, del trazado del tren de alta velocidad que combine mercancías con transporte de pasajeros. Creo que ha habido mecanismos de participación ciudadana también por parte del Gobierno vasco anterior en la legislatura pasada para información y recibir también opiniones sobre lo que es el trazado del tren de alta velocidad. Y en todo caso, creo que el tren de alta velocidad a todas aquellas ciudades a las que ha llegado, si no recuerdo mal, ha generado un 2% de incremento en el PIB en el sector turístico. Creo que, por lo tanto, también, además de abrirnos al exterior, además de coordinarnos internamente, además de articularnos como Euskal Hiria, creo que también genera riqueza. Arbil Laburu, es su turno, tiene 52 años, es de Zarauz. Profesora, ¿cuál es la pregunta que quiere hacerle a Iñigo Urkullu? Gabón. Gabón. ¿La independencia de Euskal Herria puede ser una medida para salir de la crisis? Mila esker. Yo creo que durante 32 años largos hemos demostrado que en la medida en que nosotros nos gestionemos a nosotros mismos, lo hacemos mejor que si se nos gestiona desde fuera. Creo que lo hemos demostrado en todos los órdenes de la vida social, económica, y en este sentido creo que uno de los datos que podemos exponer claramente es los niveles de bienestar que hemos alcanzado en la sociedad vasca comparándonos con otros ámbitos en el propio Estado español. Creo que nos podemos comparar también incluso con la Unión Europea. Hemos llegado a tener el 130% de media europea en la renta en la sociedad vasca de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero además de eso, yo quiero insistir en que estamos ante el día 21 de octubre, que son elecciones al Parlamento Vasco de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Pero insisto, nuestra aspiración es a ser cada vez menos dependientes para autogobernarnos a nosotros mismos y con un propósito, que autogobierno sea mayor bienestar para los vascos y vascas. Bueno, llevamos las 5 primeras preguntas de la noche. ¿Cómo lo lleva Iñigo Urkullu de momento? Muy bien, encantado. ¿Es más fácil mirar a los ciudadanos a los ojos y responder? Hacía esa pregunta también yo, Antonio Basagoiti, que responder a los periodistas. Sí, además enriquece mucho más el contacto personal con los entrevistadores que no son profesionales, porque ves otro brillo en los ojos, ves otra sinceridad en las preguntas que no a los profesionales, con todos los respetos, pero que siempre buscan otras segundas, terceras intenciones. Pero sí, en todo caso es muy enriquecedor el encuentro que hoy estoy manteniendo. ¿De momento le ha sorprendido alguna pregunta? No, creo que inciden en muchas de las preocupaciones que están a flor de piel en lo que es la opinión publicada también y con la que trabajamos quienes nos dedicamos a la política y que además a veces provocamos nosotros mismos esas preocupaciones. Bueno, pues vamos a dar paso a una de las preguntas que nos ha llegado a través de euskadipregunta@itv.com. La formula Alex Blázquez, le pregunta por qué el PNV no apoya una moción de censura contra Bildu en Guipúzcoa. Bueno, esto ya viene desde las propias elecciones municipales y forales del año pasado. Y además de que como presidente del Partido Nacionalista Vasco, y también lo digo como candidato al Lehendakari ahora, yo no soy partidario de bloques, no soy partidario de frentes, no soy partidario tampoco de vetos a nadie. Esto es lo que planteamos el año pasado ante una propuesta que se nos hizo de moción de censura o de impedir en aquel momento que Bildu, que fue la lista más votada en el territorio de Guipúzcoa, gobernara. Nosotros hemos sufrido en nuestras carnes el ser la lista más votada y vernos desplazados a la oposición por formaciones políticas que no ganaron las elecciones autonómicas pasadas, el 1 de marzo del año 2009. No hemos querido hacer eso. En el caso de Bildu, particularmente además porque creo que ayuda en un compromiso con las instituciones, en un compromiso, por lo tanto, con la normalización en la política vasca. Y además tengo la impresión de que detrás de lo que pudo ser aquel planteamiento de impedir que Bildu gobernara en las instituciones guipuzcoanas había un interés también oculto por parte de algunas formaciones políticas y era aspirar a tener, por ejemplo, la alcaldía de Donostia sin haber ganado las elecciones. Vamos a darle la bienvenida a otro ciudadano, se llama Iñaki Hernando, tiene 47 años, es de Gordeixola, Vizcaya y es abogado. Gabón. Gabón. Sí, buenas noches, señor Urkullu. Gabón, buenas noches. Me gustaría saber si usted considera la lengua y la literatura en castellano, hecha por autores vascos, como parte integrante del acervo cultural vasco y, por lo tanto, como un medio de expresión válido y legítimo de ideas, de pensamiento y de cultura vascas. Gracias. La lengua propia de los vascos y vascas es el euskera, la lengua propia.
de los vascos y vascas, sean nacionalistas o no nacionalistas, de los vascos y vascas, es el euskera. Se ha dicho antes en la presentación que yo soy diplomado en magisterio en la rama de Euskal Filología, por lo tanto tengo una querencia especial por lo que es la enseñanza en euskera y por lo que es la profundización en el conocimiento del idioma que es de los vascos y vascas, que es el euskera. Aún así, y respondiendo a su pregunta, efectivamente, el castellano y el francés son acervo de los vascos y vascas. Y a partir de ahí, de que la lengua propia es el euskera y que el castellano y el francés son acervo de los vascos y vascas, todos los demás idiomas que podamos conocer. Mar Ballesteros, Gabón, 54 años, de Bilbao, patrona Fundación. Gabón, señor Urkullu. Gabón. Pertenezco a la Fundación Echequide dentro del sector sociosanitario y me gustaría hacerle dos preguntas. Primero, ¿cuándo es la última vez que ha acudido a un hospital público? Y en segundo lugar, si contempla, en el caso de que gane las elecciones, la aplicación del cheque sociosanitario para el cuidado de nuestros mayores y nuestros dependientes, de forma que aflore la economía sumergida y que mejore la calidad de los cuidados. Eskerrik asko. Zorragatik. No, soy usuario de la sanidad pública. Soy usuario. Afortunadamente, hace muchos años que no estoy enfermo y por lo tanto tengo que decir que soy usuario de la sanidad pública, pero que no he sido en los últimos años paciente. Aún así, durante este último año me ha tocado ir a hospitales, también privados, a clínicas y a hospitales privados, pero he ido a hospitales públicos, a diversos hospitales públicos, acompañando a familiares directos que, como yo, son usuarios de la sanidad pública. Creo en la sanidad pública, creo en Osakidetza. Y el hecho de haber asistido a hospitales, incluso hasta este pasado mes de julio, que ha sido la última vez que yo he visitado un hospital público acompañando a un familiar, creo que necesita volver otra vez a los pasos que anteriormente habíamos dado para obtener una Osakidetza de calidad, una Osakidetza de prestigio. Creo también en la complementariedad de la sanidad privada concertada al sistema público. Creo en la complementariedad, pero tengo una apuesta por la sanidad pública, por Osakidetza. Y nosotros no estamos de acuerdo en el cheque sociosanitario. El Partido Nacionalista Vasco no está de acuerdo con el cheque sociosanitario. Si se refiere a otras experiencias que pueda haber en el mundo, nosotros hemos analizado también experiencias de cheque escolar o de cheque sanitario en países anglosajones, las hemos estudiado y nos hemos dado cuenta de que son experiencias en países en los que hay una alta presión fiscal o un declive del estado del bienestar. Creo que esto no tiene que ser en Euskadi, creo que tiene que haber un acceso universal a los servicios sociales. Alasne Luna tiene 20 años, es de Gasteiz y es estudiante. Gabón. 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 Si como objetivo del PNV está la independencia, ¿en qué situación podrían quedar los pensionistas? El País Vasco por sí solo no parece que podría sostener las mismas condiciones a los jubilados. Muchas gracias. Bueno, esta es una preocupación recurrente en la medida en que quienes somos nacionalistas reivindicamos más estatus de autogobierno, como lo hacemos el Partido Nacionalista Vasco. Esto mismo sucedió en tiempo del concierto económico, la herramienta que es piedra angular del sistema de autogobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Yo invitaría a la sociedad a que no caiga en el miedo que algunos responsables políticos quieren generar en la sociedad vasca en relación a las pensiones. Las pensiones, además, no son un regalo. Las pensiones son un derecho de todas las personas que han cotizado a la Seguridad Social. Son un derecho de todas las personas que han cotizado a la Seguridad Social. Y en este sentido nosotros estamos reivindicando la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que está contemplada en el Estatuto de Autonomía de Gernika del año 1979 y refrendada por la sociedad vasca. Y estamos reivindicando porque estamos convencidos, como he dicho en una pregunta anterior, que si lo gestionamos nosotros lo haremos mucho mejor que lo que se viene haciendo ahora. Y en cualquier caso, en cuanto a la preocupación sobre si es deficitaria el sistema de la Seguridad Social en Euskadi, yo tengo que decir que en el cómputo que hemos hecho también de los últimos 11 años, el sistema de la Seguridad Social en Euskadi, lo que Euskadi aporta es superavitario. Es más lo que aportamos en Euskadi que lo que recibimos. Y en el cómputo de estos últimos 11, 10 años, podría decir que hasta en favor de 700 millones de euros aproximadamente en favor de Euskadi. La diferencia de lo que aportamos de lo que recibimos. No tenga nadie ningún miedo. Y el compromiso del Partido Nacionalista Vasco es sostener los pilares del estado de bienestar: pensiones, educación, sanidad
y servicios sociales. David Oliden, 26 años, de San Sebastián. Estás en el paro. David. Hola, buenas noches. Mi pregunta es simple. ¿Piensan imitar a Izquierda Unida o EH Bildu y tratar de sacar los excedentes de vivienda que los bancos intervenidos tienen para uso social o alquileres sociales o algo por el estilo? Gracias. El tema de la vivienda y el tema del desahucio lo queremos trabajar en búsqueda de un acuerdo con las entidades financieras. Algunos pasos se han dado ya en este último verano, en Kutxabank, por ejemplo. Soy conocedor de los pasos que se han dado también en relación a las políticas de desahucio y a la política de vivienda en ese sentido por parte de Kutxabank. Y nosotros, y yo como lehendakari, en el caso de que así sea elegido, me comprometo a trabajar con todas las entidades financieras. Pero no creo que son las entidades financieras vascas, que además las entidades financieras vascas, por ejemplo el BBVA o Kutxabank, han superado los stress test todavía conocidos los resultados la semana pasada sin necesidad de capitalización. Quiere decir eso también que también en eso somos diferentes, tenemos una manera de gestionar, una manera diferente de hacer las cosas, pero no son en su conjunto las entidades financieras, los bancos que existen en Euskadi, quienes tengan más parque de viviendas, más parque de promoción de viviendas. No, creo que es el propio gobierno vasco el que tiene un problema para sacar adelante todo su parque de viviendas, y a eso le tenemos que dar una solución, pero no son, creo, las entidades financieras las que más problema tienen en ese sentido. En todo caso, insisto, si soy elegido lehendakari, tengo interés en trabajar con todas las entidades financieras para dar solución al problema de la vivienda y al problema de los desahucios. Juan Luis Díaz de Corcuera, 47 años, de Gasteiz, artista publicitario y editor de cómics. Gabón. Gabón. Buenas noches. Buenas noches. Usted aprobó prácticamente todas las medidas económicas de Zapatero y, visto cómo ha quedado el país, ¿se arrepiente de ello? Pues con Zapatero estaba mal y con Rajoy no creo que esté mejor. Y en cualquier caso, nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, y yo he negociado con el presidente del gobierno español anterior, con el señor Rodríguez Zapatero, presupuestos, ejercicios presupuestarios. Y en las negociaciones creo que es constatable que hemos conseguido beneficios para Euskadi. Hemos conseguido beneficios para Euskadi con más transferencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika, más autogobierno, por lo tanto, para los vascos y vascas. Hemos conseguido beneficios para Euskadi con partidas de inversión en I+D+I, en proyectos estratégicos, y hemos conseguido también financiación para proyectos de entidades, de colectivos, de asociaciones, de empresas diversas. Creo que hemos ayudado, por lo tanto, mediante la negociación de los presupuestos generales del Estado, a beneficiar a Euskadi. Y hoy, con lo que nos estamos encontrando es precisamente con que hay una reducción por parte del Gobierno español en el proyecto de presupuestos de las inversiones para Euskadi. Hay un aplazamiento o un retraso en el cumplimiento de la finalización de las obras del tren de alta velocidad, por ejemplo. Y todo esto, anteriormente, cuando el Partido Nacionalista Vasco podía negociar, esto no sucedía. Y en cualquier caso, nosotros hemos negociado los presupuestos generales del Estado con el Gobierno anterior, pero no hemos aprobado ninguna de las otras medidas económicas que haya aprobado el Gobierno español o hayan aprobado las Cortes españolas. No aprobamos el plan de ajuste, no aprobamos el límite de gasto, no hemos aprobado la negociación laboral, no hemos aprobado ninguna de las otras medidas que se puedan entender como económicas impulsadas por el Partido Socialista Obrero Español cuando tuvo la responsabilidad de gobierno. Bueno, llevamos un ritmo trepidante. Sí. Ya hemos hecho 10 preguntas. Muy bien. Y bueno, va bien, ¿no? Los nervios entre el público, ¿cómo están? Más relajados, ¿no? Porque han empezado el programa un poco tensos todos, pero ya vamos cogiendo ritmo, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ido esta segunda ronda de preguntas? Bien, también, sí, con algunas otras preguntas novedosas, obviamente, pero muy bien, muy bien. Íñigo Urkullu, en cuestión de 2 horas aproximadamente empieza la campaña electoral, Sí. y además usted empieza la campaña electoral aquí en San Sebastián. Sí, ¿Cómo aquí prevé en esta noche? Sí. ¿Y cómo prevé también la campaña electoral en esta ocasión? Bueno, lo he dicho esta mañana también, un acto ante los medios de comunicación que he tenido. Nosotros queremos que sea una campaña en la que imperen las propuestas y nosotros nos vamos a esforzar en hacer propuestas que intenten satisfacer también las inquietudes de la ciudadanía. Creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen la opción de elegir a sus gobernantes o a sus dirigentes o a sus representantes políticos, en todo caso, para que en 4 años que dura una legislatura intenten solucionarles los problemas y no que les generen y no les creen más problemas. Y además de hacer propuestas que satisfagan los problemas de la ciudadanía, intentar hacerlo mediante acuerdos amplios y acuerdos
lo más consensuados posibles con todas las formaciones políticas. Pues si le parece, vamos a dar paso a otra pregunta que nos ha llegado a través de Internet. La formula Óscar González. Dice, he escuchado en varias ocasiones decir que el PNV en lo social es igual de conservador o de derechas que el Partido Popular. Me gustaría preguntarle al candidato Urkullu si el PNV apoyaría la eliminación de simbología y actos religiosos en la vida política y civil, algo a lo que el Partido Popular se opone. Y también si el PNV apoya el derecho actual de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo y de una pareja homosexual a formar un matrimonio. Pues mire, como Partido Nacionalista Vasco éramos un partido confesional hasta el año 77 y en el año 1977 dejamos de ser un partido confesional. Somos un partido de inspiración cristiana, somos un partido que conserva los valores de lo que es esa inspiración cristiana y por lo tanto dentro de lo que es la inspiración cristiana creo que están los valores de la justicia social, de la cohesión social. Y lo que en ese sentido como ideología hayamos podido practicar en orden a la cohesión social está demostrado en lo que es nuestra andadura en los gobiernos que hemos liderado como Partido Nacionalista Vasco. Y en relación con las preguntas que hace ya concretamente, pues hemos sido nosotros quienes en el Partido Nacionalista Vasco hemos votado también en legislaturas pasadas y yo he sido parlamentario en el Parlamento Vasco hasta esta legislatura pasada y he votado a favor de lo que son las cuestiones referidas a la homosexualidad que se han debatido, a las parejas de hecho. Somos el Partido Nacionalista Vasco que gobernando un ayuntamiento tuvo la iniciativa del registro de las parejas de hecho, la primera iniciativa de registro de parejas de hecho. Y creo, por lo tanto, desde esa aconfesionalidad oficial que es la del Partido Nacionalista Vasco, en la libertad religiosa y en la libertad de culto. Por lo tanto, creo que todo tiene que estar basado en una convivencia. Y en relación al aborto, pues nosotros tuvimos un debate todavía, yo creo que fue hace 2 años, no mucho más de hace 2 años, en el seno del Partido Nacionalista Vasco, ante el proyecto de ley que se presentó por parte del Partido Socialista Obrero Español a las Cortes Generales del Estado y nosotros votamos a favor del proyecto de ley que hoy en día está vigente. Llegó el momento de preguntar, Belinda Majuelo, tiene 54 años, Naváridas, Áraba, es ama de casa. Gabón, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué pregunta quiere hacerle a Íñigo Urkullu? Gabón. Señor Urkullu, me gustaría hacer hincapié en el futuro que nos espera a los ciudadanos de Rioja Alavesa de cara a nuestros productos. Como saben, muchas personas de esta zona vivimos del monocultivo y los últimos años están siendo difíciles. Me gustaría que se acordaran también de nuestras zonas rurales como esta, no solo para los votos. ¿Qué medidas especiales plantean? Gracias. De nada. Pues mire, este mismo verano yo he estado en 2 ocasiones en la Rioja Alavesa. He estado en Villabuena y he estado en la Puebla de la Barca con motivo de la fiesta de la vendimia, no solamente por motivo de la fiesta de la vendimia, sino que he estado reunido también con los pequeños bodegueros, los cosecheros, las grandes bodegas también, conociendo la problemática que usted menciona en relación a esta zona de Álava, a la Rioja Alavesa particularmente. Hay muchos ámbitos rurales, sectores rurales en la comunidad autónoma del País Vasco, cada una con su tipología. Conozco cuál es la problemática y en este sentido, sí, una apuesta por el sector primario, dentro de lo que es esa apuesta que el Partido Nacionalista Vasco y yo como candidato al Lehendakari quiero hacer en relación a la generación de actividad económica. Y esa generación de actividad económica en la Rioja Alavesa no tiene por qué ser solamente basada en el sector primario. Creo que en la Rioja Alavesa también es posible el sector primario, el terciario y el de transformación, los 3 sectores. Creo que son posibles y en eso estoy implicado también como candidato al Lehendakari. Y permítame decirle que creo que durante todos estos años quienes hayan podido gobernar desde ayuntamientos en la Rioja Alavesa o desde la propia Diputación Foral de Araba o desde el propio Gobierno vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, en representación del Partido Nacionalista Vasco, han tenido una implicación con la Rioja Alavesa también. Esperanza Santos, 51 años, de Durango, dependienta. Adelante. Buenas noches, señor Urkullu. Bueno, yo pregunto, como madre y trabajadora del sector servicios, ¿qué va a hacer su partido respecto a la liberalización de los horarios comerciales para que podamos conciliar trabajo y vida familiar? Gracias. Gracias a usted. Liberalización de los horarios. Bueno, de entrada, el Partido Nacionalista Vasco y yo, como candidato al Lehendakari, no estamos de acuerdo con la liberalización total, tal y como el Partido Popular practica, creo que en la Comunidad de Madrid. No a favor de la liberalización total.
Si soy elegido lehendakari, impulsaré que regulemos lo que es la liberalización existente hasta ahora. Si no recuerdo mal, creo que la liberalización en estos momentos, por ley, afecta a 10 festivos. Creo que es razonable, creo que es suficiente, creo que eso hemos de regularlo desde el Gobierno vasco y no dejar que pase el tiempo sin regularlo para que haya otro riesgo de mayor liberalización. Y creo que siendo razonable lo que en estos momentos existe y además preocupado por lo que es la caída del consumo y la pérdida de puestos de trabajo también en el sector comercio, como ha sucedido este último año, que creo que ha perdido del orden del un 18% de puestos de trabajo el sector del comercio, creo necesario, por lo tanto, compatibilizar la liberalización con lo que es la conciliación de la vida familiar, siendo que es suficiente la liberalización establecida hasta ahora y que es necesario que el Gobierno vasco la regule. No creo en la liberalización total. La siguiente pregunta la va a formular Hans Hoffmann. Tiene 47 años, es de Bilbao y responsable de comunicación. Gabón. Señor Urkullu, buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. Mencionaba usted en un principio apretarse el cinturón. Cuando hay personas que están mencionando una aplicación de un copago o un supuesto copago, ¿es usted partidario? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué servicios? Gracias por su respuesta. De nada. No, si se refiere usted al copago sanitario, no estoy de acuerdo. Y como candidato al lehendakari lo digo claramente, no estoy de acuerdo en el copago sanitario. Creo, como he dicho en alguna pregunta y respuesta anterior, en la accesibilidad universal a los servicios sociales. Creo, por lo tanto, que los pilares que tenemos que defender son los de las pensiones, como he dicho antes, el de la educación, el de la sanidad y el de los servicios sociales. No estoy de acuerdo con el copago. Ahora bien, creo que también hay que mejorar las fórmulas que hoy en día existen, porque, por ejemplo, este debate me provoca a mí también una duda y es, pongamos ejemplos, un ejemplo concreto. Es lógico y es justo que un liberal de clase alta, un banquero, por ejemplo, jubilado ya, con indemnizaciones, además, con fondos de pensiones, tenga la receta gratis como cualquier otro jubilado de clase media baja. Bueno, pues esta es una reflexión que tenemos que hacer dentro de lo que tiene que ser un sistema justo, un sistema social, pero no creo en el copago sanitario. Mario Tomé tiene 43 años, es de Baracaldo y también estás en el paro. Adelante, con la pregunta. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué hará su partido con los casos de exclusión social en el combate contra la pobreza y con las ayudas sociales, ejemplo, renta básica, Lanbide, etcétera? Gracias. Gracias a usted y como algún compañero anterior, el primero creo que ha sido, me solidarizo con su situación y espero que podamos trabajar para que esta situación que usted padece y su entorno más directo seguro que padecen también se resuelva satisfactoriamente cuanto antes. Ojalá que salgamos cuanto antes de la crisis y que lo hagamos todos juntos. Todos juntos porque es lo que busca de cohesión social el Partido Nacionalista Vasco. Y en los ejemplos que usted ponía también me retrotraía una pregunta que me ha hecho antes África Baeta en nombre de alguna pregunta por internet en relación a la ideología del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo apelo a que ha sido el Partido Nacionalista Vasco, los gobiernos dirigidos por el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco en estos últimos 30 años, quienes han impulsado y han propuesto y han llegado a aprobar un plan de lucha contra la pobreza. Un plan de lucha contra la pobreza que incluía el salario mínimo de inserción, que incluía la renta de garantía de ingresos, que incluye las ayudas de emergencia social. Han sido gobiernos liderados por el Partido Nacionalista Vasco quienes han puesto en marcha todas esas medidas. No ha sido el gobierno actual, sino gobiernos anteriores liderados por el Partido Nacionalista Vasco. Es, por lo tanto, un compromiso del Partido Nacionalista Vasco en orden a ese concepto de justicia social, cohesión social. Pero antes, para salir y para pensar en las ayudas, yo creo que lo que tenemos que esforzarnos es en generar actividad económica, en dinamizar la economía, en buscar actividad empresarial, actividad profesional que genere empleo. Y solamente desde eso generaremos economía y podremos redistribuir esa economía como riqueza. La 15ª pregunta de la noche la va a hacer Ana Monge. Tiene 75 años, es de Bilbao y modista. Adelante. Gabón, señor Urkullu. Gabón. ¿Qué va a hacer el PNV para garantizar las conquistas sociales que tanto nos costó tener
y que gracias a este sistema capitalista dichas conquistas las perdemos a pasos agigantados? ¿Desobedecería usted las medidas de recorte injustas? Desgraciadamente creo que es el mismo sistema capitalista el que estamos ahora que el que estábamos cuando alcanzamos estas medidas sociales. Y lo he dicho antes, fueron gobiernos liderados por el Partido Nacionalista Vasco. Y lo he dicho antes también en otras dos ocasiones, creo, si no me falla la memoria en este momento, cuáles son los pilares del estado de bienestar para el Partido Nacionalista Vasco: pensiones, educación, sanidad, servicios sociales. Y eso es algo que tenemos que preservar, tenemos que mantener. Y para mantener tenemos que generar riqueza, tenemos que generar actividad económica. Y desde luego, en relación a la segunda pregunta que usted plantea, no estamos de acuerdo con los recortes que ahora se están aplicando. He dicho antes también, ni en tiempo del gobierno español, del Partido Socialista Obrero Español, de Rodríguez Zapatero, ni ahora con el Partido Popular. Hemos planteado acuerdos de Estado y no hemos sido oídos ni siquiera por el Partido Socialista Obrero Español ni por el Partido Popular. Acuerdos de Estado para hacer frente a esta situación que nos afecta a todos y todas las ciudadanas de crisis económica, pero también acuerdos de Estado para la sostenibilidad de las políticas públicas, de la sostenibilidad de los servicios sociales. Lo hemos planteado además en el Parlamento Vasco y lo hemos planteado previamente en un acuerdo de estabilidad institucional propuesto por el Partido Nacionalista Vasco en el año 2009. La sostenibilidad de las políticas públicas, de los servicios sociales, es santo y seña del Partido Nacionalista Vasco y va a ser mi santo y seña como candidato al Lehendakari que soy, si soy elegido Lehendakari. Y desde luego, no somos un partido que estemos en una vía de no aceptación mediante lo que es la insumisión. Creemos en el acuerdo, creemos en la negociación y estamos por eso planteando la vía del acuerdo, la vía de la negociación. Eso es reality. Hemos llegado al ecuador del programa, 15 preguntas. Muy bien. Vamos, ni por asomo se ha aproximado a los 3 minutos de tiempo de máximo para responder ninguna de las preguntas. Veo que usted es un hombre directo y se me ocurre preguntarle si tuviera que destacar un rasgo de su personalidad, ¿cuál destacaría? Bueno, yo creo que se escribe ya mucho estos días sobre lo que es mi timidez. Y bueno, pues es una timidez, pero al mismo tiempo una característica mía, sí, pero al mismo tiempo creo que es bastante conocido ya que soy trabajador, soy riguroso, soy serio y eso no quita para que pueda tener motivos de ocio, ratos de entretenimiento, ratos de diversión, pero me gusta el trabajo riguroso y la constancia. Y ya que habla de un poco de cara al futuro y de sus hobbies, ¿no? ¿Cómo se plantea la vida si llega a ser Lehendakari? A nivel personal me refiero, para compaginar su vida privada con la de Lehendakari, evidentemente. Todavía no me pongo en esa situación, sinceramente. Tuvimos un debate familiar y en el entorno vital cuando la ejecutiva del partido me propuso ser candidato y tuve que decidir si sí o si no y tuvimos un ejercicio de aproximación de qué pudiera pasar en el caso hipotético, pero lo hemos dejado aparcado. ¿Y qué pensaban en casa? ¿No nos ha dicho? Bueno, pues tampoco es algo que les ilusione excesivamente en cuanto a las condiciones de vida que pudieran darse en el caso hipotético, insisto, de que fuera elegido el Lehendakari. Es un orgullo y es un honor, en todo caso, ¿no? Yo creo que es el mayor orgullo que un vasco o una vasca puede tener, el de ser elegido Lehendakari, en ese caso, para representar a todos los vascos y vascas. Vamos con otra pregunta de Internet, que la formula Lander Zamora. ¿Cree usted que el Estatuto de Gernika está agotado? Y si es así, ¿considera usted que se deben dar pasos esta legislatura para hacer de Euskadi una realidad nacional en Europa? Bueno, lo he dicho antes también, nuestro proyecto político como Partido Nacionalista Vasco es Euskadi Nación Europea. Lo aprobamos hace 9 meses en el proceso de Asamblea General del Partido Nacionalista Vasco. Y es, por lo tanto, nuestra mirada está puesta en Europa. Nuestra vocación europeísta data desde el año 1948. Fuimos impulsores de la idea de la Unión Europea, la Europa de los pueblos. Y ese es el ejercicio que hemos venido practicando mirando a Europa. Y queremos estar en Europa, no queremos estar fuera de Europa. Y además queremos que haya más Europa, no menos Europa. Y en este sentido estamos abogando por la construcción de una gobernanza europea también diferente a lo que es en estos momentos los modos de gobierno de la Unión Europea. Y esto es lo que nosotros practicamos y es a lo que aspiramos como Partido Nacionalista Vasco.
Y si me permite, la pregunta anterior era... Dice exactamente, considera que usted, bueno, la anterior es, ¿cree usted que el Estatuto de Gernika está agotado? Sí. No creo que está agotado, pese a que estamos reivindicando un nuevo estatus de autogobierno, precisamente porque 32 años después largos de existencia del Estatuto de Autonomía de Gernika sigue sin estar cumplido. Por lo tanto, si no está cumplido, no está agotado. Hay transferencias que estamos reivindicando y a las que los sucesivos gobiernos del Estado español, los gobiernos españoles, hayan sido del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Popular, se han negado. He hablado antes del régimen económico de la seguridad social, de la gestión del régimen económico de la seguridad social. Está contemplada en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Hoy hay transferencias pendientes todavía a la comunidad autónoma, como son aeropuertos y puertos. Están pendientes de ser transferidas a la comunidad autónoma, aeropuertos y puertos. Están pendientes de ser transferidas también otras materias sensibles también en lo que es la convivencia normalizada en la política vasca, como es la propia política penitenciaria, la transferencia de las prisiones, está pendiente de ser transferida. Es decir, hay todavía competencias, materias en el Estatuto de Autonomía de Gernika que no han sido transferidos. Si 32 años después siguen sin haber sido transferidos y sigue sin haber sido cumplimentado el Estatuto de Autonomía de Gernika, no está agotado. Pero sí es verdad que este traje ya tiene 32 años y que tenemos que ser conscientes de que en 32 años han pasado muchas cosas en lo social, en lo económico, en lo político, en lo institucional, no solamente en Euskadi, en el Estado español y en la Unión Europea. Y creo que tenemos que adecuarnos también a estos tiempos con un nuevo traje. Vamos con otra pregunta de nuestros ciudadanos. La va a formular María José Santofimia, Gabón. Tiene Gabón. 57 años, de Portugalete, es asistente social. ¿Qué es lo que le quiere preguntar usted a Íñigo Urkullu? Gabón, buenas Gabón. noches. ¿Qué piensa hacer para que cada uno pague los impuestos que le corresponden? Porque los que tenemos una nómina estamos controlados, pero los demás no. Quitará las declaraciones por módulos y se controlarán más las profesiones liberales, ya que Hacienda cada vez que hace inspecciones pilla bastantes y se recauda más. Y controlarán más los ingresos mínimos de garantía para evitar que ciertos grupos de hasta 3 generaciones vivan de ellas y no trabajen, o que las familias monoparentales voluntarias tengan los ingresos garantizados hasta la mayoría de edad del niño. Milesker. Estoy de acuerdo con la pregunta porque yo también tengo una nómina y yo también vivo de una nómina. Y en ese sentido sí. También soy yo de los que, como usted dice, quienes tenemos nómina somos los más controlados. Por eso es por lo que también, apelando a ese concepto de control al que usted se ha referido varias veces en la pregunta, si no he entendido mal, abogo por más control. Abogo también por el sistema tributario que tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es el sistema más progresivo y equitativo que existe en el conjunto del Estado español, pero abogo por esos mecanismos de control que usted plantea en relación al fraude fiscal, y no solamente al fraude fiscal, sino también fraude fiscal y social que existe. Creo que no podemos generalizar en la picaresca que pueda existir, pero necesitamos los gobernantes, y yo como lehendakari impulsaré la coordinación con quienes son competentes en esta materia, con las diputaciones forales, un mayor ejercicio de control, que lo están haciendo las diputaciones, pero impulsaré desde la coordinación un mayor control. Manu Uribe tiene 77 años, es de Etxebarri y está jubilado. Gabón. Gabón, Urkullu jaunak. Gabón. La sanidad, la educación y la acción social son pilares fundamentales desde siempre en nuestra sociedad. ¿Existe margen de maniobra para que estos pilares no sufran recortes? Eskerrik asko. No solamente los tres que usted ha dicho, sino como también he repetido en varias respuestas, también el de las pensiones. Es un pilar del estado de bienestar que denominamos. Y desde luego lo que ha sido la gestión durante estos 32 años, la buena gestión del autogobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha hecho que haya habido margen. Ha hecho que haya habido margen. El problema ha surgido ahora, que en tiempo de esta legislatura presente en la que estamos, el gobierno vasco actual se ha endeudado multiplicando. En los datos que oficialmente conocemos casi hasta el mes de mayo, hasta por 8 ha multiplicado la deuda con la que se encontró al inicio de su mandato. Es previsible que cierre el ejercicio habiendo multiplicado por más que 8 la deuda con la que se encontró al inicio de este ejercicio. Estos son los datos y esto es lo que provoca una situación de inquietud, pero desde luego
que si es bien gestionado, por supuesto que tenemos margen. Y yo creo que hoy en día todavía seguimos teniendo margen. Y es lo que yo como candidato al Lehendakari, si soy elegido, desde luego me aplicaré en el rigor, en la eficacia, en la eficiencia, como ejercicio de un responsable de gobierno que tiene que velar por los servicios sociales de los que gocen y de los que se beneficien el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. El siguiente ciudadano que va a preguntar es empresario, tiene 36 años, de Bilbao, se llama Daniel Duarte. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Ante un escenario de recesión profunda, donde cada vez hay más presiones para que los recursos públicos se utilicen de una manera más eficiente, ¿cree que el actual sistema político de convivencia entre el gobierno vasco y las diputaciones presentan duplicidades que podrían evitarse y así destinar esos recursos para otras partidas más sensibles? No, pero si me permite, entendiendo la pregunta perfectamente, dado el clima que estamos viviendo en la situación de crisis económica y la necesaria gestión eficaz y eficiente de los recursos, con la necesaria priorización del gasto, sin caer en duplicidades, yo haría el recorrido histórico. Durante 32 años hemos tenido la misma arquitectura institucional que hoy tenemos. Hemos tenido el mismo gobierno vasco como institución, el mismo Parlamento vasco, las mismas diputaciones, las mismas juntas generales. Han cambiado los responsables de gobierno, han cambiado los representantes políticos, pero las instituciones siguen siendo hoy las mismas que eran desde hace y son desde hace 32 años. Creo, por lo tanto, que es un debate perverso el hablar en estos momentos de las duplicidades, cuando durante 32 años se ha gestionado bien. Y ha habido crisis económicas en estos 32 años anteriores a esta. Ha habido crisis económica en los años 80, ha habido crisis económica en los años 90 y hemos salido de esas crisis. Y desde luego, si soy elegido Lehendakari, intentaré profundizar en la coordinación con el resto de instituciones. Solamente creo que desde la coordinación interinstitucional y desde el acuerdo entre los partidos políticos sabremos salir todos juntos de esta situación. Y antes me he referido también, en cuanto a la duplicidad que usted plantea, y lo hace bien, me he referido al recorte en la propia administración vasca de la que yo, si soy elegido Lehendakari, cuando sea Lehendakari, seré responsable en mi ámbito competencial. En ese apretarnos el cinturón, en ese ajustarnos, tendremos que proceder a recortes, ajustando también la medida de lo que es la administración, y me comprometo también a analizar lo que es la situación de sociedades públicas que o bien han cumplido sus objetivos o que sean deficitarias, y a adelgazar la administración. Creo necesario adelgazar la administración. Esther García, Gabón, 51 años, de Bilbao, comerciante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En los mítines políticos oigo siempre decir que el pequeño empresario, autónomo, son los que crean el tejido industrial. Y luego, cuando llega el momento de ayudar, ayudan a las grandes empresas que se llevan las subvenciones, les dan créditos blandos y hasta muchas dejan de pagar la seguridad social. Los trabajadores tienen derecho a paro, como es normal, con lo importante que dicen que somos las pequeñas empresas y autónomos. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Estamos en tierra de nadie. ¿Por qué no se crean por parte del gobierno vasco créditos blandos en una situación tan difícil como la actual, como se hizo en las inundaciones del año 83? Gracias. De nada. Pues mire, el mes de julio, creo que fue, hace 3 meses, cuando conocimos las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno español, aprobadas mediante Real Decreto Ley, nosotros ya hicimos público el planteamiento que hacíamos en relación al incremento del IVA. Y decíamos que aquello que se genere mediante el incremento del IVA como recaudación extraordinaria sea destinado a la financiación del circulante para la pequeña y mediana empresa. Lo dijimos ya en el mes de julio. Y desde luego que soy muy consciente, como candidato al Lehendakari, de lo que representa la pequeña y mediana empresa en Euskadi. Me he reunido con mucha pequeña y mediana empresa durante estos últimos meses también. Y en este sentido soy conocedor de que la pequeña y mediana empresa representa aproximadamente el 90-95% del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que da trabajo al 80% aproximadamente del empleo en la industria vasca. Creo, por lo tanto, en la pequeña y mediana empresa y en los autónomos. Y por eso es por lo que nosotros en nuestro programa, y yo como candidato al Lehendakari, defiendo un fondo para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos que hemos dotado con 250 millones de euros. Creo en la necesidad también de activar a las entidades financieras en lo que es inyección
de préstamos para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos. Por eso es por lo que hemos protestado también ante el rescate del sistema financiero, que miraba y mira solamente por cubrir el déficit y la deuda del propio sistema financiero y no mira por ayudar a lo que es las familias, a las personas y a la pequeña y mediana empresa. Nayara Romero tiene 22 años, es de Gasteiz y también estás en el paro. ¿Cuál es tu pregunta, Nayara? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Está usted a favor de que exijan el euskera hoy en día en todos los puestos de trabajo? Como todas las personas que anteriormente a usted han tomado la palabra y están en esa situación que también le afecta a usted, también a usted le muestro mi solidaridad. En la misma esperanza que decía su compañero de banco, diciendo que cuanto antes salgamos mejor y que salgamos todos juntos. Desde luego que yo, que antes me he referido a que el euskera es la lengua propia de los vascos y vascas, seamos nacionalistas o no nacionalistas, pero que también entra en el acervo el castellano y el francés, además de que soy diplomado en euskera, en la rama de Euskal Filología, diplomado en Magisterio, desde luego que no creo en la imposición. No creo en la imposición bajo ningún concepto. Creo además, y así lo tenemos planteado en nuestro programa electoral, en una política lingüística para la convivencia. En una política lingüística para la convivencia y la cohesión social. Y en este sentido estoy orgulloso del acuerdo que se alcanzó en la legislatura anterior del Plan Euskera 21. Creo que busca esa convivencia y esa cohesión social y me comprometo, si soy elegido lehendakari, a activar el Plan Euskera 21 en esa búsqueda de una convivencia en la política también, o que la política lingüística sirva para la convivencia y la cohesión social. Señor Urkullu, sí. Llevamos 50 minutos de programa, vamos muy bien de tiempo. Muy bien. Voy a aprovechar para hacerle alguna pregunta Muy bien. sobre usted, ¿no? Yo no voy a hacer preguntas que me gustaría hacerlas como periodista, porque creo que no me corresponde, porque el protagonismo es realmente de los ciudadanos es de los ciudadanos los que tienen que hacer las preguntas. Pero se las voy a hacer, podemos decir, preguntas de tipo blando, ¿no? De nivel personal. Sí. ¿Cómo está preparando a nivel personal la campaña electoral? Bueno, yo no sé si podría hablar de la campaña electoral porque llevamos tantos meses ya de eso que se llama ¿Se ha preparado a nivel precampaña. personal de alguna manera en concreto? Hombre, como presidente del Partido Nacionalista Vasco, pues no me corresponde, siendo que además en nuestro caso la bicefalia pues es una característica que nos hace que el presidente del Partido Nacionalista Vasco no ostente ni un cargo público del mismo ámbito de acción nacional, pero he tenido mucho contacto y además venimos desde hace 4 años aproximadamente en un proceso Think Gaur Euskadi 2020 de intentar conocer cuáles son las macrotendencias que existen en el mundo, de intentar ver cómo afecta el fenómeno de la globalización, si en el fenómeno de la globalización hay oportunidades y en este sentido también desde las elecciones municipales y forales venimos practicando un discurso que es cercanía y transparencia. Y esto me ha llevado a, como presidente del Partido Nacionalista Vasco, estar en contacto permanente, aunque haya sido en el despacho o aun cuando haya sido mediante visitas privadas a los agentes que haya visitado, en formarme, en saber de las preocupaciones, en saber de la realidad, en tomar el pulso a la sociedad permanentemente. Vamos con una pregunta de Internet, si le parece. La fórmula Mikel Larriategui. Parece evidente que una Euskal Herria independiente con 7 territorios no es viable vistas las mayorías existentes. ¿Estaría a favor de una partición de Euskal Herria respecto a la independencia y aceptar, si se da el caso, una independencia de los 3 territorios de la actual Comunidad Autónoma Vasca? Mire, soy candidato al lehendakari al mismo tiempo que presidente del Partido Nacionalista Vasco, que está implantado en los 7 territorios. Somos conscientes de cuál es la realidad jurídico-administrativa que nos afecta a los vascos y vascas de un mismo pueblo que además podríamos denominar un pueblo en base al territorio euskera, un mismo pueblo con una misma seña de identidad, con sistema de autogobierno propio, un mismo pueblo que tiene unas aspiraciones también a ser reconocida como pueblo, como nación, que es lo que decimos en el Partido Nacionalista Vasco. Como candidato al lehendakari yo me presento a unas elecciones al Parlamento Vasco que son para Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y para un programa de gobierno para Álava, Vizcaya y Guipúzcoa para 4 años. Pero tengo muy presente que en esa aspiración de ser cada vez menos dependiente, tengo también una vocación de institucionalización de la relación de la Comunidad Autónoma del País Vasco con la Comunidad Foral Navarra, de mirar también a Iparralde dentro de lo que es este mismo ámbito de actuación en la Unión Europea como concepto de eurorregión,
porque creo que además de señas de identidad hay lazos económicos que nos unen y creo que hay fórmulas para ir trabajando también en estrechar esos lazos que en estos momentos puedan ser identitarios, puedan ser culturales, puedan ser económicos, que redunden también en un estatus jurídico administrativo futuro. Si quiere aprovechar para beber agua antes de empezar con la siguiente ronda de preguntas. Estoy muy bien. Bueno, de momento, ¿le ha muy bien. sorprendido alguna pregunta que le han hecho los ciudadanos? No, me ha llamado la atención las preguntas sobre el idioma, sobre el euskera en relación a la exclusión, imposición. Estas sí me han llamado la atención. Las otras también tienen que ver con la situación de crisis, la preocupación por las pensiones, la preocupación por los servicios sociales, la preocupación política también, evidentemente, pero sí las que tienen que ver con el euskera me han llamado la atención, pero me ha parecido muy bien, porque creo que ha servido para tranquilizar también lo que puedan ser esas fantasmas o esos fantasmas que se construyen. Vamos con otra pregunta que la va a formular Pedro Millán, tiene 38 años, Gabón, de Donostia, profesor. Adelante con la pregunta. Eta Gabón Urkullu jauna. Gabón, bai. Partiendo de la base de que la educación es la mejor vía para paliar la desigualdad y prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar, ¿no cree usted que el mayor esfuerzo presupuestario debe hacerse en educación pública y en programas que luchan contra el abandono temprano de la escuela y el riesgo de exclusión social? En programas antes llamados en la comunidad autónoma como la iniciación profesional, luego llamados CIPS y hoy en día programas de cualificación iniciales. ¿Qué propuestas tiene usted en este ámbito? Eskerrik asko. En este sentido, también en una pregunta anterior en relación a la sanidad pública, he dicho que hago una apuesta por la sanidad pública, también hago una apuesta por la educación pública, por la escuela pública, pero de la misma manera que lo he dicho en relación a la sanidad, creo también en la complementariedad de la sanidad concertada, creo también en la complementariedad del sistema educativo concertado, de las redes concertadas. Creo que nos ha hecho este sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo público complementado con lo privado, nos ha hecho llegar a unos niveles que en estos momentos también estaremos en parámetros de la media europea en cuanto a calidad en el sistema educativo, pero creo que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar no solamente lo que es la enseñanza pública, que hoy en día se está viendo también afectada por los recortes en el propio gobierno vasco, en cuanto a las sustituciones de los profesores, como ejemplo práctico, o también la educación concertada, la red concertada, se está viendo con menos financiación, también como consecuencia de los recortes. Creo que tenemos que mejorar los ratios de calidad y en los ratios de calidad, desde luego que está muy presente, tal y como hemos visto también en ejercicios pasados y lo hemos visto en los datos de los informes PISA, etcétera, que se han hecho en épocas pasadas también para evaluar el sistema educativo vasco, lo que es la exclusión o lo que es el abandono escolar, y en este sentido tenemos que insistir no solamente en la escolarización obligatoria, sino en lo que pueda ser hacer atractivo a los alumnos y alumnas el sistema educativo, pensando en que en el futuro hayan tenido una base para la que se hayan formado y que ellos después hayan decidido qué es lo que tienen que ser en el futuro, pero no porque haya sido algo que les haya aburrido, sino que les haya atraído. Juan Miguel Galatas, 59 años, de Donostia, profesor. Gabón. 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 Señor candidato al Lehendakari, la resolución del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 2012 habla de eliminar casi por completo la producción de desechos no reciclables ni compostables, prohibir los vertederos y eliminar la incineración de residuos reciclables y compostables, todo para 2020. Teniendo en cuenta que existe en la Comunidad Autónoma Vasca una incineradora con capacidad para quemar 240.000 toneladas anuales de basura y hay en proyecto otra en Zubieta para 220.000 toneladas, ¿cree usted que seremos capaces de producir 210 kilos por persona y año de residuos no reciclables ni compostables? ¿O habrá que importar basura, ya lo ha hecho el PP en Mallorca, para bajar las tasas? Eskerrik asko. Es horroroso. O lo que el Parlamento Vasco, el Parlamento Europeo al que se refiere usted promueve, lo que el Parlamento Europeo promueve es la valorización energética. La valorización energética. Y lo que impide o lo que prohíbe en su caso es el sistema de vertederos. Y el planteamiento de valorización energética es para el que está planteado tanto Zabalgarbi en Vizcaya
como Zubieta, en Guipúzcoa. Creo además que la ciudadanía vasca y la ciudadanía, por lo tanto, de Guipúzcoa también hace una apuesta por el reciclaje y hace una apuesta por la recogida selectiva. Y en este sentido, no creo que en Guipúzcoa había ningún problema, más que el de dar solución a los vertederos, que son los que prohíbe el Parlamento Europeo en esa política de valorización energética. Y creo que la Diputación de Guipúzcoa ha provocado un problema donde no existía un problema y ha generado un problema además que resulta para los ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa, del territorio histórico de Guipúzcoa, en base a una imposición y no respetando la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa, resulta un sistema molesto, resulta un sistema sucio, resulta un sistema incómodo. Creo que además la Diputación Foral de Guipúzcoa ha practicado una política de no atender lo que es el plan aprobado en las Juntas Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa y además imponer un plan sin ni siquiera llevarlo a las Juntas Generales a debate, sin ni siquiera llevarlo a las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y creo, insisto, en la recogida selectiva, en el reciclaje, es el compromiso mayoritario de la sociedad vasca y creo además en la valorización energética dentro de esa política que promueve el Parlamento Europeo. Estitxu Elduayen, 35 años, Azpeitia, y eres técnica en comunicación. Adelante con la pregunta. Gabón Urkullu jauna. Gabón. Bueno, esta noche ya lo ha defendido más de una vez Euskadi, nación en Europa. Bien, el presidente catalán, Artur Mas, ha dicho que va a convocar un referéndum de autodeterminación independientemente de lo que diga Madrid. ¿Se compromete usted a hacer lo mismo en Euskal Herria en el caso de que llegue a ser lehendakari? Eskerrik asko. Es horregatik. Bueno, nosotros en Euskadi, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hemos hecho nuestro propio recorrido. En el año 1990 el Parlamento Vasco aprobó ya, en el año 1990, una proposición no de ley del derecho de autodeterminación, en favor del derecho de autodeterminación. Estoy hablando del año 1990. Hemos hecho un recorrido en las instituciones vascas también de nuevo estatuto político aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco en el año 2004 y no admitido a trámite en febrero del año 2005 en las Cortes Generales del Estado. Hemos hecho un recorrido también en el Parlamento Vasco de aprobar una ley de consulta declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos hecho un recorrido. Yo de esto he hablado todavía hace escasos días con el presidente de la Generalitat, con Artur Mas. Son realidades de hechos nacionales, el catalán y el vasco, dos hechos nacionales, pero que tenemos nuestras propias características, nuestras propias realidades, nuestros caminos recorridos, nuestros caminos a recorrer en el futuro. Y yo lo que planteo, desde luego, es siendo muy consciente de cuáles son las circunstancias que han contaminado también el discurso político, el debate político en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en concreto el terrorismo durante más de 30 años en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Soy muy consciente de que el camino que tenemos que recorrer, y yo como candidato al lehendakari así lo quiero recorrer, es en base a un acuerdo abierto, a un acuerdo integrador para alcanzar un nuevo estatus de autogobierno. Y en todo caso lo que planteo también es que la sociedad vasca pueda ser consultada sin ningún tipo de problemas. ¿Qué problema hay cuando se consulta a los ciudadanos y ciudadanas? Que se expresen libremente y digan qué es lo que quieren. Pues ese es el ejercicio de la democracia. Y yo como candidato al lehendakari aspiro a que en algún momento en la próxima legislatura podamos haber incorporado al ordenamiento jurídico el derecho a decidir y que la sociedad vasca pueda ser consultada y desde ese propósito de un acuerdo integrador. Erea López, 24 años, de Ordizia, técnico de sonido. Gabón. Opa, Gabón. Gabón. Recientemente, en el Congreso de Madrid, el PNV votaba a favor de algunas enmiendas para dar subvenciones multimillonarias a la industria armamentística, porque, palabras textuales, la investigación en la industria armamentística redunda en la sociedad civil. ¿Podría explicarnos qué piensa sobre la industria armamentística? Si me permite una matización, estoy seguro, y así se lo digo, que votamos que no. Votamos que no a eso que usted dice que votamos que sí. Votamos que no. Mire, yo soy objetor de conciencia. Yo, personalmente, soy objetor de conciencia. Y fui objetor de conciencia en los años 85, 86, 87, en un tiempo que estábamos en situación de alegalidad. No existía la ley de objeción de conciencia, ni existía, por lo tanto, la prestación social sustitutoria.
soy objetor de conciencia y soy objetor de conciencia convencido. Y en relación a la industria armamentística, nosotros como Partido Nacionalista Vasco, yo como presidente del partido y como candidato al Lehendakari, me he pronunciado también en la conveniencia de reducir los presupuestos del Ministerio de Defensa. Lo dijimos también en el mes de julio ante las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno español y a que en los presupuestos generales del Estado hubiera una reducción en los presupuestos del Ministerio de Defensa. Y en todo caso, en relación a la industria armamentística, nosotros hemos apoyado la investigación, la I+D+I, en la industria armamentística, pero lo hemos apoyado también con una observación, que es lo que queremos impulsar, y yo como candidato al Lehendakari, si soy elegido Lehendakari, insistiré en ello, que redunde la I+D+I de esa industria que hasta ahora ha sido armamentística en beneficio para la sociedad civil. Llegó el turno de Manuel Vázquez, Gabón, tiene 64 años, es de Eibar y está jubilado. Adelante con su pregunta. Gracias. Buenas noches, señor Urkullu. Buenas noches. La sociedad vasca está harta de oír que no hay más solución a la crisis que los recortes de sueldo y servicios públicos. Si gana el PNV, afrontará el severo fraude fiscal y gravará en su justa medida a los ricos. Muy bien. Gracias. Gracias a usted. Antes me he referido en alguna pregunta también al fraude fiscal, incluso fraude fiscal y social, la picaresca que pueda existir. Desde luego que la salida a la crisis no está en los recortes. La salida a la crisis está en la generación de actividad económica. En la generación de actividad económica, en la creación de empleo y que eso redunde en la riqueza que se genere, que la podamos redistribuir. No en los recortes, y mucho menos, y desde luego para mí, candidato al Lehendakari, esa es una línea roja, la de la sostenibilidad de las políticas públicas sociales, pensiones, educación, sanidad, servicios sociales. Creo además que en el sistema, y también lo he dicho antes, el sistema tributario vasco es el más progresivo y el más equitativo. En Euskadi ya desde siempre paga más quien más gana. En Euskadi paga más quien más gana. Y además creo que hay un dato que le puede ayudar a usted en esa preocupación. El 3% de los contribuyentes que corresponde a las rentas más altas, a quienes ganan más de 60.000 euros, el 3% paga el 30% de los impuestos. Quiero decir que lo que se recauda, el 30% de lo que se recauda, lo paga el 3% que tiene una renta más de 60.000 euros. Creo, por lo tanto, que el sistema tributario es progresivo, el más progresivo. Lo pienso proponer a los diputados generales, que son los competentes, las diputaciones forales, que se mantenga esta progresividad y esta equidad en lo que es el sistema tributario vasco. Carri Casco. Eso es reality. Jaime Alzugaray nos pregunta a través de la página web lo siguiente. Le pregunta: ¿qué es prioritario para usted? ¿Mantener las tradiciones donde año tras año en nuestros pueblos y barrios se maltrata y tortura animales indefensos para el deleite y disfrute del personal, tales como las corridas de toros, arrastre de bueyes, carrera de burros y demás? ¿O preferiría que los animales no formaran parte de nuestros festejos? Si es así, ¿promovería alguna ley para acabar con estas macabras costumbres? Pues mire, yo creo que en esto también la sociedad vasca está haciendo un camino de evolución a una sociedad del siglo XXI, ¿no? Y creo que las costumbres interpretadas, como hace quien pregunta, como tradiciones, y como tradiciones que no se puedan cambiar, no se puedan modificar, creo que van teniendo una evolución también hacia lo que es los valores de la sociedad del siglo XXI. Creo que lo estamos haciendo poco a poco bien, en un plano de convivencia. Yo personalmente, pues no es que me gusten mucho los toros. No es que me gusten mucho los toros, me gusta mucho todo lo que rodea como espectáculo, pero no entro ya en la disquisición de si es una fiesta española o si es una fiesta de no sé qué otro carácter. Pero cuando veo las corridas de toros y veo salir al toro y los primeros pases me parece bonito, pero ya cuando veo al picador, pues es algo que ya me empieza a molestar y no me siento muy seducido, por lo tanto, por ese trato que se da al toro como animal en esa fiesta, que algunos han convertido en fiesta nacional, que lo respeto.
Pero creo que eso también va teniendo su evolución y estoy convencido de que poco a poco iremos hacia una sociedad en esos valores unos valores de tolerancia a los gustos de cada uno, sí, pero también de tolerancia a cualquier animal que en estos momentos esté siendo utilizado para prácticas deportivas o para prácticas que se dicen culturales. Creo que evolucionaremos en ese sentido. Llevamos 70 minutos de programa, nos quedan ya las 5 últimas preguntas que van a formular los 5 últimos ciudadanos. ¿Cómo se siente? Muy bien, encantado. Vamos allá. Es el turno de Sajid Ali, 35 años, de Gasteiz, también se encuentra desempleado. Hola, buenas noches. Después de... ¿Quiere que le vaya a ayudar? Tranquilidad, no pasa nada. ¿Le ayudo a prueba a formular la pregunta? Después de polémica sobre la sanidad a los inmigrantes, ¿se nos garantizará la atención o tendremos que pagarlos? Gracias. De nada. Entiendo. Se ha entendido, ¿no? Más o menos la formulación de la pregunta. Entiendo Sajid. la pregunta, no se preocupe. Y además, también, como en los casos anteriores, le muestro mi solidaridad por la situación que usted está padeciendo. Creo haber entendido la pregunta y no creo que haya habido un problema en la sanidad. El problema yo creo que ha habido un partido político que ha hecho un discurso de que los de casa primero. Y yo no comparto ese discurso. No comparto ese discurso. Como nacionalista que soy y como vasco que soy, el pueblo vasco ha sido un pueblo emigrante. Y como nacionalista que soy y candidato al Lehendakari con unos valores humanistas, no creo en la distinción de razas, creo en la persona. Y en este sentido, al creer en la persona, mi propósito como candidato al Lehendakari, y si soy elegido Lehendakari, es atender a todas las personas por igual, la accesibilidad a los servicios públicos de todas las personas que viven en Euskadi, sean de un color u otro color, de una raza, de otra raza, de un credo o de otro credo. Creo en la persona. Muchas gracias. Sajid se ha puesto nervioso, Sí. pero a mí me consta que tenía una segunda parte de la pregunta, que si sí. quiere le voy a ayudar a formularla. La voy a hacer yo, Sí. porque nos la ha pasado él escrita tal cual, la voy a leer tal cual la ha formulado él. Muy bien. En su programa electoral colocará de forma clara el compromiso de regular los lugares de culto, Sajid, lo digo bien, ¿no? Para evitar situaciones complicadas con los vecinos, era la segunda parte de la cuestión que quería plantear esta noche. Muy bien. Antes, en una pregunta que me ha formulado también África, me decía en cuanto a la condición ideológica del Partido Nacionalista Vasco, a la que me he referido ya también en alguna otra respuesta. Creo en la libertad religiosa, creo en la libertad de culto, en la práctica, por lo tanto, de esa libertad religiosa y en la práctica de la libertad de culto. Y creo que también en la comunidad autónoma, en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa, creo que estamos haciendo bastante bien las cosas en la tolerancia, en el respeto a esa libertad de culto, pero que también hay que regularlo. Y me comprometo, desde luego, a regular ese ejercicio de la libertad de culto. Gracias. María Arroyo, tiene 30 años, de Bilbao y también estás en el paro. ¿Cuál es tu pregunta? En Gabón. Gabón. A mí me gustaría saber cuál sería su primera opción ante posibles alianzas para formar gobierno. Es que ricasco. Es horregatik. Bueno, antes también lo he dicho, lo normal es que tras unos resultados electorales el primer partido empiece a hablar con el segundo y después con el tercero y después con el cuarto. Este es el ejercicio que espero hacer si soy elegido o si soy representante de la lista más votada. Y a partir de ahí, pues uno puede pensar que hay dos premisas. Si no se tiene mayoría absoluta y si se quiere vivir con una cierta tranquilidad, 4 años con una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, y es o una fórmula de coalición de gobierno, pero hay otras fórmulas también, que no necesariamente son de un gobierno en coalición. Hay fórmulas de pacto de legislatura, como la que ha existido en esta legislatura, que ha habido un gobierno monocolor apoyado por un Partido Popular durante 3 años largos. El Partido Socialista gobernando en el gobierno vasco con un Partido Popular que pactó con el Partido Socialista. Hay otras fórmulas también que garanticen lo que pueda ser la conducción de una legislatura. Además está luego la confrontación de programas
con los que cada formación política nos hayamos presentado, si hay sintonía o no hay sintonía. Bueno, ese es un ejercicio que tendremos que hacer después del 21 de octubre. No pongo vetos a nadie, no hago ejercicios a priorísticos para con nadie, pero también tengo que decir, insistir ante ustedes y ante los vascos y vascas que nos puedan estar viendo, que tengo una apuesta como candidato al Lehendakari por grandes acuerdos en crisis económica, pacificación y normalización en la convivencia política, definición de lo que tiene que ser el estatus de autogobierno, y creo que en eso somos necesarios todas las formaciones políticas. No es suficiente con la fórmula de gobierno que exista. Creo que es necesario el concurso de todas las formaciones políticas. Gotzón Muñoa, 44 años, es de Donostia y es ertzaina. Gabón. Gabón, es que riesgo. Gabón. Gabón, Urkullu jauna. A diferencia de nuestros gobernantes forales, han dicho ustedes que van a elaborar un plan anticrisis en Guipúzcoa. ¿Para cuándo lo van a hacer? Sí, Gabón. Mire, nosotros apoyamos los presupuestos del territorio histórico de Guipúzcoa para este año 2012, aprobados en las Juntas Generales y por los que Bildu pudiera gobernar en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Los aprobamos porque incluimos una partida de 12 millones de euros, una partida anticrisis, medidas anticrisis. Y fue ese el compromiso que nosotros impulsamos como Partido Nacionalista Vasco. Hoy hemos conocido también hace escasos días las palabras del diputado general de Guipúzcoa de que no es necesario un plan anticrisis. Yo creo que es necesario un plan anticrisis en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava y en Euskadi. Y desde luego que lo que estoy intentando transmitir a lo largo de esta noche durante esta noche es que mi prioridad en estos momentos es la crisis económica, por urgencia, es la crisis económica. Y que necesitamos acuerdos también entre todos para salir cuanto antes y, si es posible, todos juntos de la crisis. Y nosotros estamos pensando en Guipúzcoa, a la vista del ejercicio por parte del Gobierno, de la Diputación, por parte de Bildu, de no cumplir con los mandatos de las Juntas Generales, estamos planteando iniciativas que puedan ser proposiciones de norma, que sean de obligado cumplimiento por parte del equipo de Gobierno. Y desde luego que en las proposiciones de norma que queramos presentar o podamos presentar a las Juntas Generales del territorio histórico de Guipúzcoa, será la crisis la prioridad también, porque somos muy conocedores de cómo está afectando la crisis en Guipúzcoa en los últimos tiempos, en el último año, a la pequeña y mediana empresa, y cómo está afectando a los autónomos, cómo está afectando a los guipuzcoanos y guipuzcoanas en general, y que el equipo de gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa no está haciendo nada. Llegó el turno del ciudadano más joven que nos acompaña esta noche, Asier Rufo, tiene 19 años, es de Rentería, estudiante. Gabón. Gabón, Urkullu jauna. Gabón. ¿Vería usted con buenos ojos la abolición de la monarquía? ¿Qué opina usted sobre esta institución, Mila esker? No sé si te tengo que tratar de usted o si me permites que te trate de tú por una razón de edad en comparación con todo el resto de quienes estamos aquí. En todo caso, tú me dirás, o usted me dirá. Trátame de tú, si usted lo desea. Muy bien, pues tú también me puedes tratar de tú, sin ningún problema. No, la monarquía no es el sistema deseado por el Partido Nacionalista Vasco. No creemos en la legitimidad heredada, en la legitimidad del poder heredado. No, creemos en la legitimidad del poder que emana del pueblo, que emana de los votos de los ciudadanos y ciudadanas, que elige a sus representantes. Creemos en esa legitimidad y no en el sistema de la monarquía. Mila esker. Eso es ti. La última pregunta de la noche la va a hacer Juan Diego Ramos, tiene 42 años, es de Rentería y es vendedor de prensa. Gabón. Buenas noches, señor Urkullu. Buenas noches, Gabón. Teniendo en cuenta la nueva situación política en Euskal Herria, ¿qué va a hacer usted para poner fin a la dispersión de presos vascos, teniendo en cuenta que su partido ha sido parte protagonista? ¿Y qué van a hacer ustedes si van a hacer autocrítica del pasado como usted piden a otros que lo hagan? Es que ricasco. Eso es ti. Pues mire, yo he sido parlamentario, como antes he dicho, en respuestas anteriores. Y fui un parlamentario que aprobó, además, o que con su voto hizo que se aprobara el plan de acercamiento de las personas privadas de libertad a las cárceles más próximas a sus lugares de origen o de residencia.
Como parlamentario que hizo que con su voto aprobáramos este plan de acercamiento, he estado reunido con el ministro del Interior, en aquella época con mayor oreja, para presentarle el plan de acercamiento de las personas privadas de libertad a las cárceles más cercanas a sus lugares de origen. Además del acercamiento, otras medidas de flexibilización en la política penitenciaria para aquellas personas en situación de enfermedad grave, para aquellas personas que hubieran cumplido 3/4 partes de su condena. Como presidente del Partido Nacionalista Vasco lo he hecho también con presidentes del gobierno español, haya sido con Rodríguez Zapatero o haya sido con el señor Rajoy. Lo he hecho con ministros de Interior, tanto con Pérez Rubalcaba como también con un cruce de comunicaciones que he tenido con el ministro actual de Interior del gobierno del Partido Popular. Creo que tenemos que seguir insistiendo y además, como candidato al Lehendakari, entiendo que hay pronunciamientos del Parlamento Vasco que tenemos que hacer cumplir, que tenemos que impulsar, como este, que es el del plan de acercamiento, el de la situación que afecta a las personas que hayan cumplido sus 3/4 partes de condena o a las personas que estén en situación de enfermedad grave. Y además de eso, creo que hay que impulsar también la vía de la revisión crítica del pasado. Y en este sentido aplaudo a quienes, habiendo sido miembros de ETA, hayan hecho en el pasado una revisión crítica del pasado y hayan reconocido el daño causado. Y ese reconocimiento y esa revisión crítica del pasado también en relación a las víctimas del terrorismo la hemos hecho también en el Partido Nacionalista Vasco y la he hecho yo personalmente también como presidente de la Comisión de Derechos Humanos que he sido en el Parlamento Vasco en diversas legislaturas. Y hemos impulsado también leyes en favor de la memoria de las víctimas del terrorismo, la memoria, la verdad, la justicia. Y tiene que ser compatible el hablar de una política penitenciaria que busque la reinserción, como dice la Constitución española, con también restituir el daño causado. Y esa revisión crítica nosotros la hemos hecho en el pasado. Hemos hecho un ejercicio de presentar al presidente del gobierno español también una reflexión sobre el final de la violencia y sobre la política penitenciaria. Lo hice en una reunión que mantuve con él el 26 de junio pasado. Y todo esto tenemos que impulsarlo nuevamente desde el Parlamento Vasco, ya con la presencia de todas las formaciones políticas. Y esto es lo más enriquecedor. Bueno, pues hasta aquí las 35 preguntas que han hecho los ciudadanos, 30 en directo en el plató, 5 ciudadanos a través de Internet. También han hecho sus preguntas. Los ciudadanos ya están tranquilos. ¿Cómo ha ido la experiencia? A Íñigo Urkullu también quiero preguntar qué tal ha ido la experiencia y si ha echado de menos algún tema que no se haya abordado esta noche y que alguna vez los ciudadanos le suelen preguntar igual por la calle, cuando se lo encuentran directamente. ¿Ha echado de menos algún tema? Ya no hay más preguntas, ¿no? Ya no hay más preguntas. No, digo, porque si digo que he echado de menos algún tema, igual me preguntan. No, yo creo, insisto, en lo que he dicho también en las preguntas anteriores, me ha parecido que han preguntado todos y todas cuestiones que están en la preocupación del común de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Euskadi. Crisis económica en sus diversas variantes, afección de la crisis económica a diversos sectores, crisis económica para el mantenimiento de las políticas públicas, compromiso con el mantenimiento de las políticas públicas. Creo que en orden a lo que es también el camino que hayamos recorrido de autogobierno y el futuro que podamos recorrer, también ha habido preguntas que se englobarían en ese apartado. Creo que ha habido también preguntas que tienen que ver con la convivencia y la tolerancia entre diferentes, ya sea por razón de ser autóctono o de ser inmigrante, ya sea por razón de credo, ya sea por razón o condición sexual, que también ha habido alguna pregunta. Creo, por lo tanto, que ha habido preguntas que han redundado en esa convivencia entre diferentes, que es lo que somos, al fin y a la postre, como sociedad, una sociedad plural, ¿no? Y creo que han abordado todas las cuestiones que, insisto, caracterizan a la problemática y a la preocupación de la ciudadanía vasca en su conjunto. Es una buena forma de calentar motores de cara a la campaña electoral que empieza en unas horas prácticamente. ¿De dónde le viene su vocación de político? ¿Le viene de familia? Sí, me viene de familia. Antes en la presentación se ha dicho que yo me afilié al Partido Nacionalista Vasco con 17 años. No, me afilié con 15 años. Y todavía no era legal el Partido Nacionalista Vasco. Y me afilié con 15 años por una cuestión de tradición familiar, sí, por lo que en casa he conocido de padres implicados en la resistencia
en el régimen franquista, en tiempo de la clandestinidad, no solamente padres, sino abuelos que han sido gudaris. Es una cuestión, sí, de tradición familiar, sí, de herencia, podría decir, familiar, pero que también tengo que decir que, bueno, en su momento, cuando yo decidí dar el paso, a pesar de esa edad y posteriormente también he tenido mis momentos de reflexión profunda de si sobre era el partido político que colmaba mis aspiraciones, pero ha sido por lo tanto una cuestión de compatibilizar la herencia, lo que yo he vivido en casa, una cuestión cultural también en un ámbito muy próximo, en el entorno más próximo, con lo que ha sido profundizar luego también en la ideología del Partido Nacionalista Vasco y en el conocimiento de las ideologías de otras formaciones políticas en la década de los 70 fundamentalmente. Desde los 15 años afiliado al partido y durante todos estos años, ¿qué personaje le ha marcado de los que ha conocido? De los que he conocido, ha habido gente que no he conocido personalmente, pero que me ha sido muy cercana, como ha sido el caso del Lehendakari Aguirre. Me han marcado también los Lehendakaris que hasta Ibarretxe han sido en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Me ha marcado también en el ámbito de la política personas que en el ámbito del nacionalismo vasco son muy conocidas, como Juan Ajuriaguerra, Xavier Arzalluz o Usturre, Jesús Insausti Usturre. Me ha parecido que han hecho un esfuerzo y un sacrificio quienes antes que yo han sido presidentes también del Partido Nacionalista Vasco, todos ellos. Y todo eso ha ido configurando sobre todo con el ejemplo que yo he vivido en casa y la mayor referencia que tengo es la de mi casa y es a ellos a quienes debo también, junto con quienes me ayudaron a formarme como chaval, como joven, también en los colegios en los que yo he estudiado, particularmente también en el Colegio Seminario de Derio. No sé si hacer la pregunta desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Algún personaje que le ha marcado precisamente por el ejemplo negativo que le ha dado? ¿Se atrevería a pronunciarse al respecto? No, marcarme no, ratificarme. O en el espejo en el que no se quiere reflejar, bueno, ¿no? Obviamente no voy a decir en los adversarios políticos, a los que no considero enemigos. Considero adversarios políticos, pero no los considero enemigos. Pero evidentemente toda aquella persona dictadora sí me pone ante un espejo de lo que yo nunca querría ser, ¿no? Respetando las ideologías de todas las demás personas, adversarias políticas, pero Franco, el general Franco, pues fue una persona que marcó 40 años y más de 40 años y todavía hay secuelas de lo que fue el régimen franquista. Y eso sí me marcó porque eso lo viví personalmente. En los últimos años del general Franco, del caudillo, pero sí lo viví. Y eso me marcó también en ratificarme en lo que tiene que ser un compromiso en unos valores, en el valor de la democracia, en el valor del respeto al diferente, en el valor de la defensa de lo que uno es sin tener que actuar contra lo que otro legítimamente es. Bueno, pues hemos agotado ya en estos mismos momentos los 90 minutos. Tengo que darle las gracias, lo hemos hecho mirando un poquito, echando la vista atrás y recordando lo que fue su pasado. Gracias por estar aquí, gracias por su brevedad, por su concisión en todas las preguntas. También quiero dar las gracias a los 30 ciudadanos y a todos los que nos han acompañado durante estos 4 programas que hemos llevado a cabo. No nos despedimos porque a continuación cedo la palabra a mi compañero Itxoin Zubizarreta, que está en Bilbao, con 7 representantes de los medios de comunicación que, como suelen hacer habitualmente, van a debatir sobre todo lo que se ha hablado esta noche aquí. Gracias por su atención. Gabón, muy buenas noches.